Las migraciones entre Oriente Medio, África y Europa llevan produciéndose desde hace décadas, siglos. De hecho, varias de las primeras películas del cine africano retrataron este proceso. Los conflictos armados, el cambio climático, la desposesión de la tierra o la persecución política y de orientación sexual han forzado a muchas personas a desplazarse a otros rincones de la propia África o incluso a Europa. Sin embargo, el viaje hacia el viejo continente se ha vuelto cada vez más difícil y peligroso. Si pensamos en la migración de África a Europa, lo primero que se nos viene a la cabeza es esto. Pero realmente, menos de 1 de cada 10 africanos llegan por estos medios. Aún así, el cine y los medios de comunicación han explotado esta imagen tan dramática hasta la saciedad. Sin embargo, en los últimos años han aparecido nuevas perspectivas en el cine tanto africano como europeo que han intentado ofrecer una visión más estructural y compleja del proceso de la migración. De esto vamos a hablar en el vídeo de hoy de En Picado, de cómo estas películas han cambiado nuestra manera de pensar la migración. Películas como Mediterránea, Querida Bamako o 14 kilómetros nos hablan de los motivos detrás de este exilio y las dificultades de la primera parte de este viaje desde el África subsahariana hasta la costa mediterránea. Como nos cuentan sus personajes, este trayecto por el Sáhara es peligroso, largo y muy caro. Esto se debe a que en los años 2000 la Unión Europea firmó varios acuerdos con países vecinos con el objetivo de frenar la inmigración desde los países de origen o en tránsito. Reforzó las fronteras externas de la Unión Europea e incluso llegó a desplazar los controles fronterizos a países lejanos como Mauritania o Senegal. Ya no era el migrante el que se desplazaba a la frontera, sino que era la frontera la que llegaba hasta el propio migrante. Europa estaba externalizando sus fronteras. Esto ha obligado a estas personas, como le ocurre a los personajes de estas historias, a recurrir a pequeñas mafias locales que van organizando el viaje de una ciudad a otra hasta la costa, teniendo que pagar sobornos en los pasos fronterizos, sufrir asaltos o pasar años trabajando en semiesclavitud. En 2011 estallan las revoluciones árabes en países como Siria, Egipto o Libia. El documental Uprising, con imágenes grabadas por los propios manifestantes, nos muestra cómo fueron estos primeros días de revolución y cómo acabaron desembocando en guerras civiles que duran hasta la actualidad, obligando a miles de personas a exiliarse de estos países. A partir de entonces, el número de migrantes que intentaban alcanzar Europa desde África u Oriente Próximo se multiplicó por 4. La caída de dictadores como Gaddafi en Libia o Mubarak en Egipto rompió el cómodo equilibrio en el que había vivido la Unión Europea hasta entonces. Fue el fin del férreo control migratorio que hacían estas dictaduras. La Unión Europea ya no tenía a nadie que hiciera el trabajo sucio de frenar la migración dentro de la propia África. Desde entonces, los precios de las mafias para llegar hasta Marruecos o Libia se ha duplicado, pudiendo llegar hasta los $20.000. Tras este duro viaje, cruzar el Mediterráneo tampoco es una tarea sencilla. Y por cualquiera de las 3 rutas, hacia España, Italia o Grecia, hay un 2% de probabilidad de que acabe en naufragio. Las impresionantes imágenes de Atlantic o las ya mencionadas Mediterránea o Querida Bamako nos hablan de esta otra cara del Mediterráneo. Pero también los documentales Fuego en el mar o Lampedusa in Winter se acercan desde la cruda realidad a esta travesía por mar. La premiada película en el Festival de Venecia, Terra Ferma, nos ofrece un punto de vista alternativo. Desde la visión de unos pescadores italianos perseguidos por rescatar a personas en pateras, algo que las autoridades italianas llevan haciendo desde hace años, esta película nos da una visión más compleja sobre la doble moral de una pequeña isla mediterránea ante los 2 tipos de personas que alcanzan sus costas, los migrantes y los turistas. Se calcula que entre 2015 y 2019, más de 15.000 personas han perdido la vida o han desaparecido en el Mediterráneo. No solo en la ruta central hacia Italia, sino también en la occidental hacia España o en la oriental, en las costas griegas. Esta ruta de Turquía a Grecia no es menos difícil o dramática, tal y como nos mostrarán las historias de Daha o Edén al oeste de Costa Gabras. Para poner fin a esta situación, la Unión Europea decidió firmar varios acuerdos con países vecinos
para que se encargaran estos de controlar la migración. De nuevo, había que alejar esta situación tan incómoda lejos de sus fronteras. En 2016, la Unión Europea paga a Turquía 3.000 millones de euros, y un año más tarde, Italia hacía lo mismo con Libia y Egipto. La italiana El orden de las cosas nos cuenta precisamente estas negociaciones para impedir o deportar a los migrantes antes incluso de poder llegar a embarcarse, internándolos en centros de detención de migrantes en Libia, centros controlados por el gobierno y las mafias, donde las violaciones de derechos humanos son algo habitual. Pero incluso más lejos, en Níger, en pleno desierto del Sáhara, la Unión Europea también financió un programa para frenar a los migrantes cuanto antes en su travesía. La consecuencia directa de todos estos acuerdos fue lógicamente un descenso de las llegadas de migrantes por mar a Europa a partir de 2016, pero también un drástico aumento de las muertes en el Sáhara al verse obligados a tomar rutas alternativas mucho más peligrosas. Personajes como Violeta de 14 kilómetros o Ayiba de Mediterránea cada vez lo tendrían más difícil para llegar a su destino. Una vez llegados a Europa, las situaciones por las que atraviesan los migrantes son muy dispares, tanto como las películas que lo han retratado. Documentales como Tarajal, desmontando la impunidad de la frontera sur, Samba, un nombre borrado, o la serie ganadora del Premio Ondas 2019, Edén, nos hablan del racismo por parte de la sociedad y las instituciones europeas, donde los directores critican que Europa no es quizás esa tierra soñada de libertad. La portuguesa Hasta ver la luz o las españolas Sotobosque y Waiting for Barcelona nos muestran el total abandono del Estado cuando estas personas llegan a ciudades europeas. America Square, Mediterránea o Le Havre plantean las contradicciones y el rechazo en muchas ocasiones por parte de la sociedad europea. Y por el contrario, Querida Bamako nos habla de un país y una comunidad que les recibe con los brazos abiertos. Una película con la que posiblemente el director intenta crear un ejemplo para la sociedad. Hay un fenómeno curioso que se viene dando en el cine. A pesar de que la población magrebí representa aproximadamente un 80% de la inmigración de África a Europa, apenas se han producido películas con esta población como protagonista. Y si aparecen, en muchas ocasiones, es para hacer aún más difícil el trayecto de la población subsahariana. La simpatía y el paternalismo que pueden despertar las personas del África negra se contrapone a un miedo y un rechazo mucho más frontal a la población magrebí. Esto debieron pensar los productores de la famosa y entrañable Intocable para elegir a Omar Sy para que interpretase a una persona que en la historia real en la que se basa la película es de origen argelino. Hay algunas producciones conscientes de esta falta de representación, donde la cámara pone en el centro el proceso de migración en personas de origen magrebí, como Lejos, la ya mencionada Atlantic, o Cuscús y Poesía y Juventud, ambas dirigidas por el tunecino Abdelatif Kechiche, autor de la famosa La vida de Adele. Todas estas nuevas películas que hemos visto han tratado de dar una visión más amplia, alejada de los clichés que venía haciendo el cine años atrás, al sobredimensionar a los migrantes en situación irregular, cuando la realidad es que en el caso español solo un 3,5% del total de la inmigración africana y un 0,7% del total de la inmigración son personas en situación irregular, haciendo que el espectador occidental solo entienda la relación con estas personas como asistencial, administrativa o policial. Estas voces decoloniales han apuntado la cámara más allá de la patera y la valla, para que no olvidemos todo lo que ocurre antes y después, mostrando las consecuencias de las políticas de externalización de fronteras, pero también la realidad una vez en Europa. Muchas de estas películas y documentales muestran la tristeza de un continente por ver a su población forzada a emigrar y critican a Europa como responsable, pero también ofrecen una mirada desde la esperanza, procurando construir las historias y sus personajes desde su origen y con sus motivaciones. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de suscribirte al canal, compartirlo, darle a me gusta y nos vemos en el próximo vídeo.